Bienvenidos un día más, una semana más a Fisiolution, vuestro canal de fisioterapia, salud y bienestar. Y bueno, pues hoy os traigo la solución desde el minuto uno, esa problemática que tenemos de la ciática siempre viene debido, pues básicamente a que se genera cuando un disco vertebral o un hueso que ha crecido mucho, pues nos da un problema, se impacta en el nervio, como veis aquí en esta diapositiva, ¿de acuerdo? En estos nervios, esto sí que es un árbol de Navidad, y no lo que vemos por ahí. Y toca este nervio, el nervio ciático discurre por toda la pierna, como muchos de vosotros sabéis, y viaja, pues el dolor por toda la pierna, por todo el pie, ¿de acuerdo? Entonces, las causas, esto causa una inflamación, un dolor, con frecuencia algo de entumecimiento en la pierna afectada, y bueno, pues es bastante limitante. Luego os he preparado unas diapositivas y vamos a ver el disco cerebral bien, por qué nos da esos problemas, nos vamos a meter aquí, vamos a ver cómo impacta en los nervios, vamos a ver un montón de cositas que os tengo preparadas, pero antes os he preparado una solución, ¿de acuerdo?, desde el principio hasta el final, con 5 ejercicios, 5 consejos, 5 bloques de cosas que os van a venir estupendamente bien. Así que acompáñame, que nos vamos ya al lío, nos vamos a poner a hacer los ejercicios. Venga, vamos a ello. Buenas. Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? ¿Cómo os encontráis? Espero que estéis bien. Bueno, espero que os animéis a hacer los ejercicios que vamos a ir haciendo y bueno, pues un poco con sentido común, ¿no? Muchas veces lo que pasa cuando uno está enfermo o tiene ese dolor que nace de la nalga y viaja hasta el pie, pues lo que empieza a perder es el sentido común y empieza, bueno, pues un poco a volverse loco. ¿Qué hago, qué no hago, qué hago, qué no hago? Bien, pues yo voy a dar soluciones. La primera solución que quiero que empecéis a entender y a hacer, espero que os guste esta configuración que he hecho con las cámaras hoy y que veáis bien. Lo primero que tenemos que entender cuando tengamos una ciática es el origen de esa ciática. Tenemos que hacernos una prueba, una resonancia, una radiografía, ir al traumatólogo, ver de dónde sale, porque si no al final no va a haber una resolución del todo. Pero bueno, no sabes lo que tienes, si tienes un dolor que te nace detrás de la espalda o en la nalga y te va hasta el pie. Bien, pues ¿qué podemos hacer para mitigarla en esos primeros días? Luego cuando han pasado una semana o dos, o incluso cuando ya ha pasado un mesecito. Bien, pues vamos a ver chicos, lo primero que podemos hacer es intentar entender que cuando hay mucho dolor, lo que podemos hacer es meter frío directamente. Tenemos muchísimo dolor que nos baja por la pierna o se nos sitúa directamente en el gemelo, lo que vamos a aplicar es hielo para desinflamar. Podríamos ponerlo directamente en la zona de la irradiación donde más nos duele, pero también podríamos ponerlo directamente en la zona donde se debe de estar ese problema, esa hernia, esa ciática, esa estenosis. ¿Por qué hacemos el ciclo de hielo? Porque el hielo al final es antiinflamatorio y analgésico. Y si estamos muy mal, con una ciática con muchísimo dolor, es esto lo que nos va a quitar la percepción de dolor y es lo que nos va a ayudar a pasar las primeras 24 o 48 horas. Luego yo haría terapias de calor, ¿por qué? Porque el calor también es analgésico y antiinflamatorio, sí, como veis, los dos hacen lo mismo, así que las primeras 48 o 24 horas vamos a aplicar hielo 7-10 minutos en las zonas que más dolor tengamos. No digáis, no, bueno, es que el problema viene de aquí y llega hasta la pierna. Tú vete a donde haya más dolor, aplicas el hielo 10 minutos y te aseguro que vas a sentir menos dolor. Siempre se pone con una protección, un trapo, lo que vosotros necesitéis. ¿Por qué? Porque no podemos congelar la piel, no podemos lesionarnos la piel y el hielo cuando llega muy fuerte a la piel lo que hace es lesionarnos la piel. Así que eso de inicio. Otra cosa que quiero que tengáis en cuenta es lo siguiente. Si yo tengo una ciática, ya sea me pasó ayer o hace una semana, tenéis que hacer este testeo, ¿vale? Uy, que me salgo de la cámara, esto no lo he medido antes. Os tenéis que poner de puntillas y dar unos pasitos. Si os ponéis de puntillas y ¡wup!, se me cae el pie, oye, qué raro, me pongo de puntillas, ¡wup!, y se me cae el pie, no tengo fuerza. Nos vamos a urgencias corriendo, porque quiere decir que la función motora se está apagando. Y eso es un problema de una ciática que te puedes quedar cojo. Entonces, eso no puede ser. Otra que quiero que hagáis es levantamos talones, como estáis viendo.
nos ponemos sobre talones, levantamos los pies y damos unos pasitos. Si ponemos de talones, ¡pum!, y el pie cae, el pie nos ponemos de talones y el ¡pum!, y el pie somos incapaces de levantarlo, quiere decir que también está habiendo un problema de compresión en un nervio y está quitando la función motora, y eso también hay que ir a urgencias. ¿Por qué? Porque si te pasas 15 días sin poder ponerte de puntillas o sobre talones, te puedes quedar con ese nervio lesionado para toda tu vida. Entonces, eso hay que mirarlo bien, por favor, muy, muy importante. Como siempre digo, para preparar la zona, me gusta empezar siempre con un poquito de masaje. Entonces, yo os recomiendo que antes de empezar toda la estrategia, hagáis un poquito de masaje. Ya sabéis que yo solo me apoyo en cremas de calidad, ¿de acuerdo? Physiocrem Gel Active. ¿Y que tenemos irradiación por el lateral de la pierna? Pues nos damos un masaje durante 3-5 minutos, que nos llega hasta la pierna por debajo, pues nos llega hasta la pierna por debajo, y simplemente el contacto de la mano con la piel va a ir mitigando esa sensación de dolor, va a aumentar la circulación en el sitio. Sí, es cierto, no tocas el nervio en ningún momento. Esto es para que la percepción de tensión, la percepción de dolor, te permita hacer mejor los ejercicios. Otra cosa que me decís mucho es, oye Víctor, me dices, con dolor no se hacen los ejercicios. Bien, vale, cierto es. Lo que no puede ser es que tú ya tengas dolor y al hacer un ejercicio que te voy a indicar, suframos más dolor aún. Eso está prohibido. Si tú ya tienes tu dolor y quieres empezar a hacer los ejercicios, que no te duela ni antes, ni durante, ni después, como digo, ¿de acuerdo? Te preparas para ejecutar un ejercicio y te sube el dolor bruscamente, no estás para hacer ejercicios. Espérate un día más a intentar hacer los ejercicios, aplica hielo, date el masaje y hasta mañana. Siempre tengo mi pistolita de masaje junto a mi camilla, a mi set de grabación. ¿Por qué? Porque con una pistolita de masaje, si queremos darnos por toda la irradiación de la pierna, incluso por el pie, un poquito, evitando zonas de hueso, que ya sabéis que rebota esto mucho y tiene que ir a las zonitas carnosas, pues también nos va a ayudar, va a hacer una activación de la circulación, una relajación de la musculatura e indirectamente va a vibrar un poquito el nervio y le va a dar un poco de, digamos, para intentar bajar ese dolor, ¿no? Entonces, esto lo que nos puede hacer es ayudar a anestesiar un poquito la zona, a sentirla menos con el masaje y con la pistola de masaje 5 minutitos, y así poder hacer los ejercicios que os he preparado a continuación. Pero en esta primera fase hay que testar cómo está uno, cómo de mal está, si puede ponerse de puntillas, si puede ponerse de talón, pensar que tiene que ir al médico, hacer una prueba y empezar a tocar la zona, bien con una cremita como os he enseñado, bien con una pistola de masaje, como os acabo de enseñar. Vamos a trabajar en el suelo. El otro día me decía un compañero, un chico del canal, ¿de acuerdo?, la comunidad, me dice, con la ciática que tengo y tú haciendo ejercicios en el suelo, no puedo ni sentarme, ¿cómo me voy a tumbar? Bien, hacedlo en una cama, ¿de acuerdo? Yo busco una superficie amplia para poder moverme bien, y el que puede ir al suelo, que vaya al suelo. Acordaros siempre una protección y algo para poner bien la cabecita, estar cómodos, varias toallas alrededor, porque vamos a hacer varios ejercicios y vamos a necesitar estar cómodos, ¿vale? Así que ya os he dicho el primer ejercicio, que es un masaje, 5 minutos, 10 minutos, despacito, con el hielo, y ahora lo que vamos a hacer, básicamente, es trabajar nuestra movilidad, ¿vale? La movilidad tiene que ser lenta, tiene que ser controlada, tiene que ser armónica, que no sintamos en ningún momento. Me voy a descalzar un poquito para no estar así encima de la alfombra. Qué zapatillas más chulas, ¿eh? Este es un regalo que me hizo mi hermano. Mira, ahí el gato de Totoro y Totoro, el gato bus. Bueno, volviendo al tema, los que tenéis ciática. La ciática la voy a poner como si fuera una ciática a la izquierda, ¿vale? Entonces, mi problema de ciática originaba por una hernia lumbar foraminal izquierda, quiere decir que me está atrapando el ciático izquierdo en la salida de L4, L5 o L5S1, que son los más comunes, me está dando adormecimiento, me está dando entumecimiento y me está dando un dolor hasta el pie. Entonces vamos a jugar con nuestra pierna izquierda como si fuera la hernia. Estadísticamente, las ciáticas, el 90% de las ciáticas son por una hernia discal. Os he cogido esta columna que tengo aquí para que veáis directamente lo que es una hernia. Veis este puntito rojo que hay aquí y veis estas cosas amarillas que se mueven por aquí, ¿no? Por aquí detrás. Pues obliterando un nervio a esta altura, lo que conseguimos es irradiar por toda la pierna
¿de acuerdo? Tocando un nervio aquí, conseguimos irradiar por toda la pierna el dolor. El tronco ciático, al salir por esta escotadura que sale por aquí como si fuera mi dedo, que tiene un perfil del dedo derecho del que lo tiene, ¿no? O sea, mi ciático debería ser así de grande, una persona con las manos más grandes o más pequeños suele tener el calibre de un dedo gordo. Sale por aquí, se anastomosa y se juntan con todos estos nervios y por eso da la irradiación hacia abajo, porque se pincha aquí arriba, ¿vale? Entonces vamos a poner el caso de que tenga una ciática izquierda. Ese es el 90% de los casos, y vosotros diréis, bueno, ¿y el otro 10%? El otro 5% son estenosis del canal, quiere decir que el canal medular se cierra y comprime los nervios, y el otro 5% se refiere a cuando una vértebra se desplaza sobre otra, la espondilolistesis, o sea, una anterolistesis que se va hacia adelante, tracciona y hace que ese canal se vea afectado o que los nervios se vean comprimidos, ¿vale? Ese sería el 100%, 90, 5 y 5. Vamos a empezar con los ejercicios y os pido que lo hagáis conmigo, con tranquilidad. Uy, perdón, pollo, no te hemos dicho nada, ¿todo bien? Vamos a dejarte por aquí y tú nos vigilas, ¿vale? Vamos a ponernos cómodos siempre en una superficie en la que podamos estar pues a gusto, sin que nadie nos moleste ni nada nos moleste, y lo que vamos a hacer es una movilidad suave de las dos piernas. Y la gente dirá, pero bueno, si yo tengo ciática izquierda, ¿por qué muevo la derecha? Porque cuando tú mueves la pierna, estás haciendo una flexoextensión de la columna lumbar y eso te va a ayudar a generar un movimiento, y si no hay dolor, lo que vas a producir en este caso sería flexoextensión. Si no hay dolor, es algo que te viene tremendamente bien, oxigenar, ¿vale? Mucha gente tiene estas dolencias y se piensa que el reposo absoluto es lo mejor. No, totalmente contraindicado el reposo absoluto. Vamos a hacerlo, como veis, 20 veces, ¿de acuerdo? Llevamos 12, 13, mirar a qué ritmo voy, despacito, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Primer ejercicio, el que llegue un poquito más arriba puede traccionar un poquito más arriba haciendo un movimiento indirecto en su lumbar, musculatura glútea. Otra cosa que tenemos que saber, ¿de acuerdo?, es que nos tenemos que apoyar cuando tenemos mucho dolor en medicamentos. Tenemos que hablar con el médico y decirle, oye, tengo mucho dolor, mucho sufrimiento, un analgésico, un relajante muscular. En este caso, para tratar los dolores nerviosos va muy bien vitamina, las vitaminas B6, B12 van tremendamente bien, B2, B6, B12 creo que es, perdonadme si me confundo en B2, pero B6 y B12 estoy seguro que va muy bien, y hay muchos tratamientos a base de vitaminas que lo que hacen es nutrir el nervio, que es el que se está llevando lo peor, y va tremendamente bien. A la hora de hacer estos ejercicios, como vuelvo a decir, tenéis que estar muy cómodos y no sufrir en ningún momento dolor. Hacerlo lentamente, relajaditos y muy calmados, acompañando con la respiración, ¿vale? Vamos a flexionar las piernas, como veis, y ahora entra en juego esa cámara de allí que no se me ve ni la cara. Mirad, dejo caer las piernas hacia un lado, dejo caer las piernas hacia el otro. Por eso he puesto esa cámara ahí, para que veáis el parámetro, ¿de acuerdo?, en rotación. Venga, vamos a hacer estos ejercicios y ahora os cuento una anécdota, ¿vale? Vamos a hacerlo 20 veces, despacito. Podéis poner las manos aquí o incluso las manos bien abiertas para generar un buen equilibrio. Vamos a hacerlo 20 veces, ¿vale? Venga, 6, 7, 8, 9, 10, que al girar hacia la izquierda, ¿notáis alivio? Bien, que al girar a la derecha, ¿notáis que crece? Nos quedamos un poquito, no llegamos al fondo. ¿Que crece el dolor? Nos quedamos un poquito antes, porque una suave movilidad nos viene tremendamente bien, chicos. Venga, vamos, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Hemos terminado con nuestro ejercicio de flexión y de rotación. Todas las protusiones
suelen derivar protusión discal en una hernia. La gente me dice, tengo una protusión, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Seguramente pase una hernia. Pero también agarraros, chicos, porque muchas hernias son asintomáticas. Quiere decir que aunque se rompa el disco vertebral, el núcleo pulposo migre hacia atrás e intente ir por donde pueda, pues puede ir hacia adelante, hacia un lado, se puede ir por el foramen, puede ir por el centro, puede tener espacio y no tocar el nervio y tener una hernia totalmente asintomática. Seguramente sufras lumbalgias, sufras dolores de espalda, pero una vez que esa hernia rompe el ligamento vertebral común posterior o es subligamentaria, drena hacia abajo y no comprime nada porque tiene espacio, no hay irradiación, no hay problemática. Así que la hernia, cuando se hace una prueba, no es el problema de todo. El problema es no tener fuerza en el core, sobrepeso, un mal equilibrio en la rodilla, un mal equilibrio en el tobillo, estar sentado todo el día o hacer ejercicio en exceso, que también puede ser algo que puede inflamar los nervios y puede inflamar una hernia y hacer que se irrite el nervio ciático, ¿vale? Tremendamente importante. Os voy a ir dando anécdotas que me vengan a la cabeza porque es que trato hernias todas las semanas en nuestras clínicas, todas las semanas, y me encuentro con cosas muy dispares. Gente que no tiene apenas síntomas de hernia y me viene con una prueba de 3 hernias, pero como no tocan el canal, no es tenosa, pues todos contentos. Y lo único que hacemos es explicarle que siga haciendo core, que siga haciendo ejercicios, pero que no necesita tratamiento. Y el tío viene asustado con las pruebas. Venga, chicos, más ejercicios. Recordad, dejadme comentarios que luego les echamos un vistazo, ¿vale? Vamos a hacer ahora un poco de flexión de tobillo, con flexión de rodilla. Entonces, vamos a coger la pierna afectada y vamos a empezar a mover ya el tramo del nervio, ¿eh? Es algo muy parecido a algo con lo que cerraremos, que será una neurodinamia. Para eso vamos a tumbarnos, vamos a estar cómodos y vamos a realizar este ejercicio 2 veces 20, ¿de acuerdo? 2 de 20. Tan sencillo como flexionar la rodilla, llevar la mano aquí detrás, extender la pierna hasta que haya un poquito de tensión, pero que no haya irradiación, y lo que vamos a hacer es empezar a flexibilizar. Ahí. 1, 2, 3, muy lento. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Despacito flexionamos rodilla y dejamos caer la pierna. Vamos a hacerlo una vez más. Cosas. Os voy a dar las distintas fases de menos a más. Ya os he explicado lo que tendríais que hacer nada más tener la ciática. ¿Qué podéis hacer cuando tenéis la ciática en subagudo agudo? ¿De acuerdo? A los 2-3 días, intentar hacer estos ejercicios de movilidad. Luego haremos ejercicios de tonificación para que no aparezcan las ciáticas, para que las hernias se estabilicen, y también neurodinamia para mitigar, ¿de acuerdo?, los problemas que te pueda dar el ciático en la pierna. ¿De acuerdo? Así que van a ir todas las fases. Luego en los comentarios, pues yo tengo protusión, pues yo tengo hernia, pues yo tengo estenosis. Todo lo que estamos haciendo te está viniendo bien para esas 3 patologías. Aunque la estenosis, puede que si luego queréis, haga 2-3 ejercicios solo que le vienen muy bien a la estenosis, ¿vale? Pero solo si me lo pedís en los comentarios y queréis hacerlo. Vamos por la segunda tanda, ¿de acuerdo? Muy sencillita. Como os he dicho, tumbaditos, aquí relajados. Flexionamos la pierna afecta, esta es la de nuestra ciática, metemos la mano por detrás para ayudarnos, ya que no es un ejercicio de fuerza, sino de movilidad. Notamos que hay mucha tensión, bajamos un poquito y empezamos a mover. 1, 2, 3, 4, 5, 6, seguimos, 7, 8, 9, 10. Os digo 20, pero si notáis fatiga en 15 o en 12, bueno, paráis, es vuestro límite, ¿vale? 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20. Tremendo ejercicio para todos los que tenéis acortado también el isquiotibial. Yo tuve una lesión de isquiotibial hace mucho tiempo jugando al fútbol y siempre que hago esto noto que trabaja la inserción, que hago una movilización y que es un ejercicio que me viene tremendamente bien. Ya hemos hecho las dos fases de movilidad con un poquito de flexión de cadera y extensión de rodilla y quiero volver a repetir que no os hagáis daño, ir despacito, lo que vuestro cuerpo acepte, no vayáis más rápido de lo que vuestro cuerpo os lo permite, porque a lo mejor hoy puedes dar unas pequeñas pinceladas con los ejercicios y mañana te vuelves a poner el directo y haces los ejercicios bien, con menos dolor, y pasado mejor, y al otro mejor, y al otro mejor. Así que terapia diaria, terapia constante. El que venga con una ciática y diga, es que he hecho los ejercicios un día y no se me han quitado, estás muy equivocado, muy equivocado, porque las ciáticas suelen ser de medio, largo recorrido, todas las que veo en la clínica. Las que se resuelven así, pues bueno, pues suerte tienes y poco será, como digo yo. Seguimos ahora mismo con otro ejercicio que nos va a ayudar a movilizar toda la parte posterior, va a drenar un poquito la musculatura del isquiotibial, del glúteo, del piramidal, del glúteo, y que va destinado a si tuvieses una pseudociática, que es el atrapamiento del nervio ciático, la musculatura piramidal. Estamos hablando hoy de ciáticas por hernia discal, ¿de acuerdo? Pero este ejercicio también te viene bien, porque una de las cosas que nos pasa es que como el dolor se nos va a la nalga se desactiva, se queda un poquito ahí en tierra de nadie y no nos viene nada mal bombearla y luego estirarla un poco, como vais a ver a continuación. Así que vamos a hacer dos veces dos bombeos de 20 y luego vamos a hacer, pues, como lo había estructurado aquí la chuletilla, y luego vamos a hacer bombeos con toallas y sin toallas, ¿vale? Lo de la toalla, mira, voy a coger una toallita que hay por aquí, y el que no pueda, pues se lo indico, ¿de acuerdo? A ver, mirad, la posición es, nos tumbamos boca arriba, relajados, cómodos, a gusto, manos a los lados, y lo que vamos a hacer es flexión de la pierna que está sana, flexión de la pierna que está afecta, la pierna izquierda, y ahora mi tobillo izquierdo. ¿Habéis visto qué calcetines más chulos? Hasta la curación y más allá pone aquí detrás, para el que no lo lea. Con mi pie izquierdo pasa a mi rodilla derecha. Y aquí vamos a hacer un bombeo. Dos maneras de hacerlo. Si no te llegas, porque yo entiendo que habrá gente que no llegue hasta aquí para coger e ir tirando despacito un bombeo en esta posición y un bombeo en esta posición que vamos a hacer, lo que podíamos hacer es directamente con una toalla, pasarla por la rodilla y ayudarnos a tirar un poquito en ese bombeo. Entonces, dos fases. La primera, apoyamos nuestra mano izquierda en nuestra rodilla izquierda y vamos a pulsar 20 veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, en esa dirección, 15, sin que haya dolor aquí detrás, 16, 17, 18, 19, 20. Ahí hemos metido un poquito del componente rotacional, ¿de acuerdo? Ahora vamos a hacer lo siguiente, cogemos la mano, podríamos cogerlo con la toalla y vamos a ir tirando, 1, 2, 3, 4, 5, muy suave, 6, 7, 8, luego lo haremos con la toalla, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Suave, 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 llegamos al suelo, desentrelazamos las piernas, nos relajamos y nos estiramos buscando la posición más cómoda. Ahora vamos a repetirlo utilizando toalla. ¿Para qué? Para la gente que no se llega literalmente con las manos. Si es que yo lo entiendo perfectísimamente el tema de no llegarse, porque no todos tenemos ni la misma edad, ni la misma complexión, ni la misma, actitud física, como el que dice, ¿no? Gente que tiene la ciática porque es muy deportista y puede sufrir una ciática, y luego
Hay gente que es mayor, que la tiene por una degeneración, y luego hay gente que la tiene pues porque está todo el día sentado. Entonces, como está todo el día sentado, su rectificación, sus curvaturas fisiológicas se pierden de la columna, los discos sufren una barbaridad, y empieza a haber degeneración de esos discos. Si ese disco migra hacia atrás, toca el nervio, y ahí tenemos una ciática. Hicimos un vídeo tremendamente interesante en el que contábamos cuánto sufre de presión un disco vertebral. Si estás de pie, pues es un 100%, si estás sentado se va a un 150, si te vas hacia adelante se va hasta un 250, y si estás sentado y coges un peso, se puede ir a casi a los 300% de todo tu peso corporal sobre ese disco vertebral, ¿vale? Así que simplemente una aclaración, tenemos un vídeo por ahí, acuérdate que luego pues vamos a ver un poquito qué vídeos hay, qué enlaces de interés os pongo, y os van a venir estupendamente. Bueno, después de esta pausa que hemos hecho hablando un poquito más de hernias, de protusiones, de lo que sufre un disco, hay gente que se piensa que sentado el disco está mejor, y no. Lo que quiero decir es que sentado el disco vertebral sufre más estrés que si estás tumbado, que creo que es de un 25%, sigue teniendo una compresión. De pie es un 100, pero sentado es un 150%. Entonces, para estar bien de ciática, cuando es una compresión por el disco, la gente lo que hace es deambular o tumbarse. Es muy mala idea estar sentado, y tremendamente mala idea sentado echado hacia adelante. Venga, vamos a hacer otra vez, flexionamos la pierna derecha, la sana, flexionamos la pierna izquierda en la que tenemos la ciática, me la remango para que la veáis, pasamos nuestro pie izquierdo a nuestra rodilla derecha, y ahora vamos a hacer un lazo y vamos a empezar con el bombeo que hemos hecho antes, y es tan sencillo como hacer ahí, ¿vale? Lo sumáis aquí y tiréis con los brazos. 3, 4, muy despacito, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, la pierna ayuda un poquito, los brazos ayudan un poquito, y hacemos una palanca y la pierna izquierda se relaja, ¿de acuerdo? 15, 16, 17, es muy cortito, el bombeo, 18, 19, 20, perfecto. Y ahora, para terminar, este juego de bombeos que hemos hecho para aliviar un poquito la congestión de la nalga, cogemos nuestra mano, acortamos todo lo que podamos la pierna derecha y vamos tirando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿y tú qué dices, pollo? Eso es, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Tremenda movilización que le hemos dado a la caderita e indirectamente a nuestras lumbares. Pero ahora viene básicamente lo bueno, que vamos a hacer la cobra maometana. Maometana. El otro día me lo decía un paciente, se moría de la risa. Decía, ¿será una especie que existe, la cobra maometana? Y le digo, no, yo creo que no lo hemos inventado. O si no yo, que no dudo que alguien lo... O sea, seguramente haya lo dicho alguien antes que yo, pero es una tontería que me salió a raíz de estar hablando con un amigo, diciendo que cuando pasamos de una posición a otra, pues se debería de llamar así. Fijaros, yo me pongo una cosita en las rodillas, ¿para qué? Para estar cómodo. ¿Por qué? Porque mis rodillas, pues, se ponen contra una superficie, aunque esté blandito esto, pues no me va bien. Tengo los dos meniscos de aquella manera y quiero proteger mis rodillas, así que no es mala ponerse una toallita en las rodillas. Vamos a pasar la cobra maometana, mi ciática está a la izquierda, lo que vamos a hacer es, básicamente, nos dejamos caer sobre los talones, nos llevamos las manos hacia adelante y ya estamos haciendo una movilización en flexión de toda la cadena lumbar, ¿vale? El otro día me decía un paciente, ¿cómo pongo los pies? ¿Apoyados o sin apoyar? Básicamente deberían de ser sin apoyar, pero vosotros sentiros cómodos de ponerlos como os dé la gana si me conseguís hacer este movimiento. Vamos a estar aquí unos segundos, 1, 2, 3, 4, 5, vamos a hacer 10 veces esto. Y nos vamos a ir hacia adelante, muy despacio, muy despacio, muy despacio, hasta que nuestra pelvis toque el suelo y nuestros brazos estén cómodos. Y vamos a aguantar 1, 2, 3, 4, 5.
Vamos a bajar lentamente, quitando tensión, recuperamos los brazos hacia atrás y nos vamos otra vez a sentarnos sobre nuestros talones. 1, 2, 3, 4, 5, y nos vamos hacia adelante muy despacito, muy despacito, muy despacito. Ya sé dónde tengo que poner las manos para que mi pelvis toque el suelo sin penalización, que es ahí al borde. 1, 2, 3, 4, 5. Volvemos a bajar despacito, manos, nos vamos atrás, nos apoyamos sobre los talones, el que pueda llegar, nos bajamos las manos bien hacia adelante. 1, 2, 3, 4, 5. El que no pueda poner las manos, los brazos totalmente estirados, lo que puede hacer es una posición de apoyo de brazos. Apoya los brazos, posición de la piscina, o la posición, como digo yo, de estar en la playa, ¿vale? Y así ya estamos haciendo una extensión de la columna lumbar que viene tremendamente bien para reposicionar el disco vertebral. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a hacerlo 3 veces más. Es una tanda de 10. 1, 2, 3. Relajadito. 4, 5. Nos vamos lentamente hacia adelante, mirar ahora con brazos directamente apoyados, vamos reptando, vamos despacito, para todas las edades, y miramos un poquito al frente para generar esa extensión, ahí cómodos, relajados. 1, 2, 3, 4, 5, vamos a volver, muy despacito, como veis cruzo talones. ¿De acuerdo? Bueno, pues porque las rodillas se me acomodan mejor si hago esto, vosotros deberíais de estar aquí, el que pueda, y como veis cada vez vas bajando más, vas estando más cómodo en la posición, incluso, bueno, pues el que tenga mucha tripota, pues puede abrir un poquito las piernas hacia afuera y dejar caer la tripota hacia afuera para generar esa flexión. Entonces, bueno, lo que hay que hacerse es quitarse esa tripa, chicos, que es obvio, mecánicamente deja las lumbares hechos una triza. Nos vamos echando despacito, muy despacito, muy despacito, muy despacito hacia adelante. Apoyamos la pelvis. Muy importante que no esté suspendido en el aire. Muy importante que toque la pelvis en el suelo para generar bien esa extensión. Nos queda la última. 4, 5. El que quiera quedarse 10 segundos, 10 segunditos. Le quitamos un poquito de tensión. Volvemos atrás. La cobra maometana, ahora estamos en el maometano, muy relajadito, voy ganando movilidad de rodilla, voy ganando movilidad de lumbar, de brazos un poquito más adelante, y nos vamos a terminar con esta cobra muy despacito, muy despacito, muy despacito. Eso es, aquí abajo, relajado, cómodo, haciendo una extensión, llevando una buena respiración, suavecito. Y el que quiera separarlo, el que quiera hacer 5 segundos en cada postura y luego otras 5, o el que quiera hacer 10 y 10, pues es un ejercicio que puede venir bien. Si estás muy agudo, con 5 veces que lo hagas te va a venir bien. ¿Por qué? Porque mañana ya harás 7, o harás 10, o harás 15, o harás 20, pero ten cuidado si estás muy agudo, muévete lentamente y mira a ver qué te va encajando, qué te permite hacer tu cuerpo. Bueno, y hasta aquí el segundo ejercicio de lo que os he preparado, que son 5, para mitigar tu ciática, para eliminar los síntomas de la ciática, para mejorar, aliviar, mitigar, llámalo como quieras, ¿vale? Pero van encaminados a ayudarte, ¿vale? Llegado esta fase, vamos a hacer ahora una técnica en la que intentamos migrar el disco vertebral hacia adelante. Entonces, con esto quiero que penséis mentalmente una galleta con chocolate en el medio. Aquí se llaman galletas Príncipe de Bequelar. Estoy haciendo aquí un poco de publicidad. Que son unas galletas que es galleta, chocolate, galleta. Entonces, si tú tienes galleta, chocolate, galleta, ¿vale? Y estás apretando por un lado, lo que va a hacer el chocolate es irse hacia el otro, ¿vale? Lo que estamos haciendo aquí. Imaginaros que estamos apoyándolo contra mi pierna. Si yo me voy hacia adelante y apoyo aquí, pues el chocolate va a ir hacia afuera, como estáis viendo, ¿no? Apoyo aquí, me echo hacia acá y va hacia acá.
Pero si hago lo contrario, debería de hacer lo contrario. Entonces, por la física de que la hernia está echada hacia atrás o foraminalmente hacia un lado, lo que queremos hacer es un movimiento de extensión que no duela, que no nos penalice, con un movimiento de lateralidad. ¿Para qué? Para empujar todo ese contenido hacia adentro. Esta postura nos podemos quedar en ella 5-10 minutos, ¿de acuerdo? Y yo recomiendo hacerla primero apoyando los antebrazos, buscando un silencio neurológico, una posición en la que notes alivio y quedándote ahí 5-10 minutos. ¿Cuántas veces? Pues estos ejercicios se pueden hacer por la mañana y por la tarde perfectamente, pero se tiene que hacer al menos 1 o 2 posiciones de 5 minutos. Venga, que me enrollo. Para ello nos vamos a tumbar boca abajo. ¿Veis esta toallita que tengo aquí? Pues la pongo para apoyar la cabecita. Apoyo mi cabecita. Y ahora, la posición de la banana, que me gusta llamarlo así, empieza aquí. Arranca aquí. Ahora mismo ya somos una cobra, somos una banana ahora mismo, ¿vale? Podrías hacerlo con las manos aquí, o si tu pelvis te lo permite, podrías hacerlo aquí, mucho más agresiva para alguien tremendamente más joven que tú y que yo, seguramente que lo estás viendo, porque, bueno, puedes hacerlo. Entonces, una vez te has puesto en esta postura, tienes que estar cómodo. No es que tenga que decrecer el dolor de la ciática, pero por lo menos no crecer. Lo que quiero que hagas es que apuestes y hagas lo siguiente. Brazos, mirar mis brazos hacia la derecha, ¿de acuerdo? Y aguantar unos segundos y ver cómo reacciona nuestra ciática. Si se mitiga, si se relaja... Uy, el pollo se ha suicidado. Sí, se ha suicidado. Pollo, no te mates. Ven aquí. Ahí, quietecito. En esta posición, 7-10 minutitos, perfecto. Que vosotros estéis aquí y no os encontréis del todo bien, o os encontréis igual, vamos a hacer lo contrario. Vamos a poner nuestras 2 manos girando hacia el otro lado, y aquí ya sí que somos pues un plátano de Canarias, directamente. En esa posición, mirando hacia la izquierda, lo que estamos haciendo es una migración con una lateralidad izquierda, que depende si es protusión, hernia, de una manera u de otra, vas a conseguir migrar el disco hacia adelante. La migración del disco no es, hago la posición y ya, me tengo que quedar durante esos 5-10 minutos perfectamente. ¿Cómo podéis jugar un poquito más con la llave de la migración? Bien, nos ponemos en posición de migración, ahora mismo estamos empujando para que el disco vaya hacia adelante, buscamos la posición viendo que hacia la derecha, girando yo hacia mi derecha, lateralidad derecha, hago un bostezo y oye, que no tomenos la molestia de la ciática, joder, qué bien, ¿no? Pues nos queda ir un poquito más allá, que sería con mis piernas, como las estáis viendo, llevarlas hacia la derecha también, haciendo una extensión y un mega bostezo en las articulaciones de la izquierda. Todo esto, me siento rápido porque quiero que lo entendáis, hay que hacerlo muy despacito, muy cómodo. En estas posiciones puedes pasar, como digo, entre 5, 7, 10 minutos. Pero por favor, que tu cuerpo lo entienda, que tu cuerpo no le den, yo qué sé, ¿no? Ah, bueno, sí que me duele un poco más, pero voy a aguantar porque... No. Espérate un día, espérate a que se tranquilice todo, a que se ecualice todo y ya podrás hacerlo. Porque digo, estos ejercicios son diarios. Mucha gente, estas terapias, las traigo de la clínica. Esto es lo que le digo yo a los pacientes que tienen que hacer. Paso 1 hora con ellos, media hora, les enseño un ejercicio, les enseño un vídeo. Tenéis que entender que cuando uno está muy mal, no hay nada que lo solucione de golpe. Entonces, si tú tienes una irradiación por un nervio es una estructura bastante importante, porque la estás comprimiendo, poco a poco tienes que ir a mejor, pero si pones de tu parte, si haces cosas bien hechas, ¿de acuerdo? Cuando alguien está semanas mal y está muy mal y dice, voy a buscar unos ejercicios para estar mejor, hasta que no pasen unos días haciendo los ejercicios no vais a estar mejor. No existe. Como me dice la gente, no, yo voy a uno que me manipula. No hay manipulación, a no ser que la hernia esté impactando en el disco, generes una rotación y separes un poquito, pues notará un poco de alivio, pero eso te va a llevar, nada, vas a estar así mal otra vez en 15 días. Así que, chicos, por favor, migración del disco, haciéndolo muy despacito, sabiendo en todo momento
lo que estamos haciendo, siendo sinceros con vosotros mismos, os mando mucha energía a los que tenéis ciática, si es que es un rollo, no podéis dormir, es un auténtico rollo, si yo lo sé, pero energía, os mando de que no llueve eternamente. La gente que me dice, llevo 2 años con ciática, joder, la que tienes preparada ahí, macho, con todas las cosas que hay que hacer, ¿las has hecho todas? Me pregunto yo para mí mismo, ¿las has hecho todas o solo te quejas? ¿Cómo va esto? Me está llegando mucha gente con sesiones online, gente que no reside en España. Nosotros tenemos los centros en Madrid, en España. Oye, pues tengo esto, tengo lo otro. No hacen ni la mitad de las cosas que hay que hacer. No hacen ni la mitad de las cosas que hay que hacer y llevan 2 años sufriendo. Y muchos de ellos han empezado a estar infinitamente mejor haciendo 3 cosas como las que os estoy mostrando. Así que te animo, te mando energía y te animo a que lo hagas, ¿vale? Todos estos ejercicios previenen los problemas lumbares, previenen las ciáticas. Así que cuando me preguntéis, ¿qué hago para que no volver a sufrir una ciática? Esto exactamente, darle movilidad indirecta a la lumbar, mover la lumbar, bombear toda la zona posterior, hacer la cobra, todo eso te viene muy, muy bien. Así que, bueno, la tercera fase, nos queda la cuarta fase, chicos. Vamos a hacer una movilización, contracción, y vamos a cambiar un poco el set de grabación, porque tengo que meter la camilla. Entonces, he pensado bien cómo hacerlo, pero o metía lo que es la mesa, o metía la camilla. Así que vamos a hacer un desplazamiento aquí, sepsi, de lo que es nuestra camilla, y vamos a hacer una descompresión, como estáis oyendo, ¿vale? Metemos aquí la camilla en un momentito, eso es. Qué bestia soy, que no la he descalzado, pero claro, como estoy tan fuerte, pues básicamente la muevo. Tengo unos bíceps tremendamente fuertes, la muevo. Venga. Aquí, porque luego va a salir, hoy el set se va a mover, unas cuantas veces. Entonces, aquí tenemos nuestra camilla. ¿Por qué la pongo aquí? Porque esto es una mesa, ¿vale? Me dirá la gente, joder, yo es que no tengo una camilla. Ya, bueno, claro, normal que no tengas una camilla. Entonces, necesitamos una mesa y necesitamos 2 toallas. Una toalla que nos va a proteger donde nos vamos a apoyar, haciendo un rulito, ahí la tenemos, y otra toallita que va a ir, ¿dónde está la toalla negra? Que hay que diferenciar de toalla negra y toalla verde. Entonces, aquí para que lo veáis bien, antes hemos hablado de la ciática, vamos a enfocar un poquito, eso es, vamos a darle ahí, y que nos enfoque, y luego que no nos desenfoque. Vale, lo estáis viendo bien, ¿no, chicos? Entiendo que sí, vale. Mirad, vamos a hacer como si la ciática estuviese a la derecha, porque si no, no vais a ver nada. Entonces tengo mi ciática por la derecha, lo que vamos a hacer es tocarnos estos huesecitos que tenemos aquí delante, ¿de acuerdo? Crestas ilíacas, eso es lo que va a ir apoyado en esta estructura, y tenemos que hacer una descompresión. En esta postura nos apoyamos ahí, apoyamos bien, y nos dejamos caer, literalmente. Podemos estirar las manitas, no sé qué tal se me oye, entiendo que regular, vale, se me oye bien. Y nos tenemos que dejar caer, notando como una descompresión, como un estiramiento que se produce en esta estructura de aquí, ¿vale? Ya está cayendo. En esta posición nos podemos quedar fácilmente 5 minutitos, perfectamente, 5 o 7 minutos. Cuidado con los abdómenes muy voluminosos, porque os puede doler un poquito la presión continua de la toalla, pero la toalla hace de fulcro, hace para que no nos la clavemos, no nos clavemos lo que es la mesa, y el fulcro. Entonces, en esta posición, cuando llevemos 5 minutos, podemos hacer otros 3 o 4 minutos de esta alternancia de movilidad que estoy haciendo. ¿Por qué? Porque esta movilidad ya va a alternar y va a hacer que se mueva mi lumbar con el peso de las piernas hacia abajo y generando pues una especie de bombeo, ¿vale? 3-5 minutos haciendo este movimiento. ¿Me veis los pies? Casi no, lo tendría que haber movido un poquito la cámara. Sí, ahí lo veis. ¿Vale? Simulando que andamos.
¿vale? Simplemente para que haya un poquito de flexoextensión, como veis, con la pierna. Se genere un movimiento, pues básicamente indirecto en esa tracción. Cuando ya llevamos 3-5 minutos a un ritmo suave y lento, lo que vamos a hacer es dos posiciones. Primero, una con la toalla que he puesto en el suelo. Vamos a echar un pelín para acá. Así. Con la toalla que está en el suelo, lo que quiero es que vaya hasta el final del todo y vuelva. Hasta el final del todo y vuelva. Hasta el final del todo y vuelva. Y así vamos a pasar otros 3-5 minutitos, haciendo una movilidad de nuestra pierna, traccionando con el peso de nuestras piernas, activando musculatura y relajándola. Cuando hayamos terminado 3-5 minutos en esta posición de tracción lumbar, lo que vamos a hacer es buscar el punto más lejos, más lejos, más lejos, más lejos, y aguantar ahí un poquito de tiempo, otro 1 minutito, 2 minutitos, intentando estirar después de la liberación que estaremos generando en el nervio ciático, ¿de acuerdo? Por la tracción y por la movilidad. Si tenemos dolor, lo que hacemos es estirar un poquito menos y quedarnos en esta posición relajada durante otros 3-5 minutos. Al final es una estrategia que tenéis que hacer, como os digo, sin dolor. ¿Por qué? Porque si estáis haciendo esto y os duele, nos estamos equivocando, lo estamos haciendo mal. Yo no he dicho en ningún momento que os tenga que doler, lo he repetido un montón de veces, así que por favor, os lo pido, os lo suplico, no os hagáis daño, ya que este es el cuarto ejercicio de tracción lumbar, que os viene tremendamente bien cuando sufrís. Pues yo es que tengo un cuadro de protusión, yo tengo un cuadro de hernia, yo tengo un cuadro de estenosis. Bueno, la estenosis os he dicho que es otra cosa aparte, que hay que hacer 4 o 5 cositas un poquito aparte, y tiene que ver con, bueno, pues esa compresión que tenemos que crecer y hacer ejercicios de extensión axial que vienen muy bien. Entonces, bueno, luego los vemos, o si no, pues ya haremos otro directo, ¿no? Otro vídeo solo de estenosis. Vamos a hablar de hernias. Para el último ejercicio, que espero que os esté gustando lo que estéis viendo, vamos a hacer algo muy sencillo, que es básicamente la neurodinamia, que estaba pensando en las protusiones, la neurodinamia. Entonces vamos a hacerla tumbado, vamos a hacerla sentado, las dos posiciones de neurodinamia. La neurodinamia se puede hacer entre 10-15 minutos fácilmente, ¿vale? Así que vamos a bajar esto, yo creo que así ya estamos abajo del todo, perfecto, vamos a ponernos cómodos, como por aquí, y mirar qué sencillo, la posición de antes. Yo me estoy tumbando ya en la camilla, pues para moverla menos, ¿vale? Para moverme yo menos y dejar de tirarme al suelo y cambiar el foco y todo. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a levantar la pierna hasta donde tengamos tensión o se reproduzca el dolor de la ciática. Acordaros que mi ciática está a la izquierda, ¿vale? Mi pierna izquierda. Cuando estemos aquí, vamos a intentar levantar la cabeza mirando a nuestro pie. Y eso debe de reproducir el dolor también. Lo que vamos a hacer es quitar tensión al pie e iremos moviendo lentamente la cabeza y el pie al mismo ritmo. Y la gente, cuando hago esto en la clínica, dice, ¿pero qué tiene que ver el cuello? ¿Qué tiene que ver el cuello con la ciática? ¿Pero qué me estás contando, macho? ¿Qué historia es esta, no? Y le digo, bueno, al final hay una cosa que es la dura madre y hay un cordón inextensible desde el occipital hasta el sacro, digamos. Y lo que produces con esto es una movilidad del nervio en su recorrido, intentando movilizar ese nervio donde está coaptado, donde está cogido. Para que nos entendamos, si yo agarro mi mano con mi muñeca, con mi mano, lo que estoy intentando es hacer este movimiento, ¿vale? Intentar desbloquear, intentar mandarle bien de sangre, intentar relajar todo el efecto. Esto también tiene un efecto de
sedante a nivel del dolor cuando no tiene una ciática. Está mucho mejor. Luego hace un movimiento de flexión o movimientos que antes no podía hacer porque tenía dolor de ciática y empiezan a dejar de doler. Te permite tener mayor flexibilidad. Entonces, esta es la primera postura con la que deberíais de empezar. Que tú haces esta postura y te parece que es algo tremendamente sencillo, que bueno, que podrías hacer algo un poco más exigente, pues yo estoy contigo, si para eso están los niveles, ¿no? Me pongo aquí para que lo veáis un pelín mejor, con la pierna derecha. Nuestra ciática ha saltado a nuestra pierna derecha, por magia, ha sido magia. Señor Pollo, ha sido magia. No se enfade, ¿eh? Venga. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner la pierna y la vamos a estirar, nos vamos a sentar en una silla, yo estoy sentado, podéis estar sentado en el borde de la cama. Entonces vamos a hacer durante otros 5 o 10 minutos posición de neurodinamia sentada, ¿vale? Y esto es tan sencillo como estiro la pierna, noto que me da ya sensación como de ciática, dejo caerme, me encorvo, yo que estoy todo el día haciendo ejercicios para que la gente no se encorvo, pues aquí te tienes que encorvar. Te encorvas dando tensión a toda la dura madre, como hemos dicho, a todo ese cordón inextensible, ¿de acuerdo? Y a la vez que bajamos el pie, bajaremos la cabeza. A la vez que recuperamos la cabeza. Pero en ningún momento hacemos esto cuando bajemos el pie. La dorsal, junto con la lumbar y la cervical, tienen que estar un poquito desplomadas. Y ese sería el juego. 2, vamos a hacer 20, 3, 4, poner las manos aquí, a mí siempre me ha ayudado, yo he sufrido ciática solo 2 veces solo en mi vida y ha sido por un golpe directo, en cuanto se me desinflamó el nervio, pues dejé de tener ciática, me ha pasado 2 veces. 9 y 10, vamos a hacerlo otra vez, ¿de acuerdo? Hasta ese 10, me pongo así un poquito lateral para que lo veáis, ¿eh? Bien flexión, bien desplomaditos, bajamos, bajamos, subimos, subimos. 1, 2. Es un ritmo muy lento, muy suave, acompañando de respiración. Inspirando 3 segundos por la nariz. Soplando lentamente por la boca. Durante 7, 8, 9, 10 segundos. ¿Por qué? De esta manera activamos todo lo que es el parasimpático, que hace que nuestro cuerpo se relaje, se recargue, la musculatura esté tranquila y nuestro nervio duela menos, porque si trabajáis la respiración, todo os va a doler menos. Tenemos un vídeo sobre ejercicios de respiración, que eso es una maravilla. Ya te enfrentes a una cirugía, a una lesión de tobillo, de rodilla, dolor de espalda, situación de estrés, una situación de estrés, tú te pones a respirar, te concentras solo en la respiración y estás menos estresado al segundo. Y 10. Ejercicios tremendamente sencillos que podéis hacer en casa, que puedes hacer tú cuando quieras, por la mañana, por la tarde, en el trabajo. Me decía el otro día una compañera, una paciente, pero es compañera porque es entrenadora también. Me dice, macho, estoy allí tiene una parte administrativa por la mañana y por la tarde pues va al gimnasio y ayuda a entrenar a la gente. Estoy allí en la oficina que me miran con unas caras cuando me pongo a estirar. Poneros a estirar, claro, pues que sí, es que simplemente estar sentado te está dañando la espalda. Así que, chicos, poneros a estirar, no pasa nada, nadie os va a señalar con el dedo, os va a decir, oye, qué mal esto, ¿no? Bueno, ha llegado el momento de leer unos comentarios, de explicaros un poco anatómicamente dónde se oblitera esa ciática, ¿vale? Con el atlas de anatomía que tenemos 3D, y a lo mejor volvemos aquí a hacer unos ejercicios para la estenosis, no sé, dímelo tú, es el momento de coger los comentarios, vamos a por ello. Vamos, vamos, vamos. Vamos a ver. Vamos a colocar aquí 4 cositas. Vente conmigo. Ya estamos aquí, chicos. Limpiamos un poquito.
Y venga, vámonos un poco a ver comentarios, vamos a ver cosas que nos pueden venir tremendamente bien, ¿vale? Tremendamente bien. Y bueno, yo os diría, chicos, que pues que hagáis caso. Estas recomendaciones le vienen bien a muchísima, creerme, a muchísima gente que trato todos los días en la clínica, a muchísima gente, y el que tenga ciática realmente, pues que lo haga. Y el que tenga un primo que tiene ciática, que le envíe el vídeo porque le va a venir tremendamente bien. Bueno, ya habéis visto que tenemos aquí el modelo anatómico. El modelo anatómico es muy importante. Vamos a sacar de aquí esto, lo vamos a ver. El modelo anatómico es muy importante para entender qué nos está pasando, ¿no? Por eso lo saco, este pedazo de atlas de anatomía que tenemos gracias a los chicos del Xavier, ¿vale? Vamos a ir ocultando historias aquí, ocultar. Aquí veis los discos. Bueno, esto es un árbol de Navidad, ¿eh? Fijaros la de nervios que hay ahí. Qué maravilla, el cuerpo humano, mirar. Todos los, esto sin nervios y mirar cómo van sumando los nervios aquí. Le vamos dando al sistema nervioso. Pom, pom. Vamos a darle solo uno porque si no, demasiado nervio. Fijaros cómo no va a haber problema cuando un disco se protuye. A ver tú, ocultar. Cuando un disco se protuye. Fijaros la estructura cómo es. Están ahí, es que están ahí. Es una cosa, ligamento intertransversos. Cuando tocan estos ligamentos las protusiones, se producen unos dolores, unas lumbalgias que no os podéis ni imaginar los dolores que da esto. ¿Vale? Entonces, mirar el disco, sale aquí y dice, hola, buenos días. Dice, mira, esto, exactamente dice esto el disco. El disco dice, cada vez estoy más grande, cada vez estoy más grande. ¡Toma! Y dice, buenos días. ¿Cómo estamos? Pues mal, estamos mal, nos acabamos de hacer mucho daño y esto pues no viene bien, no viene bien. Así que mejor que el disco no se protuya, mejor que el disco se quede pues en su sitio. Fijaros, nos vamos un poquito más dentro, fijaros el tamaño, el espacio que hay aquí, ¿de acuerdo? Herramientas, no sé si teníamos aquí un clipper para medir. No lo encuentro ahora, qué mala leche. Pero bueno, de aquí a aquí, como os digo, esta medida no hay mucho espacio, ya os lo digo yo, hay gente que tiene más espacio, gente que tiene menos espacio, pero cuando esto empieza a bombarse, a bombarse, a bombarse y toca esto, estamos perdidísimos, perdidísimos, pero no pasa nada porque todo se recupera, ya que la articulación tiende a bloquearse y tiende a crecer para que ese disco no esté obliterando esa salida nerviosa. Me voy para atrás para que... Es que es una imagen tremendamente bonita, tremendamente bonita. Fijaros todos los nervios cómo van por dentro del canal, cómo cuando la hernia sale por aquí y miraros. Toca esto, y esto va todo, esto aquí estaríamos muy altos y nos iría un dolor por delante de la pierna, que a veces nos dice la gente, me duele por la pierna, me duele por la pierna. Bien, pues eso es que son raíces más altas, pero fijar, L4, L5, en el momento que tocamos esto o tocamos esto, ya estamos saliendo por detrás de la pierna y metiéndonos en el canal del ciático. Vienen por aquí todas las láminas sacras, ¿de acuerdo? Todos los nervios sacros, como veis aquí delante. Cualquier problema aquí o cualquier problema aquí, pueden tocar por ahí dentro y liarla por todo nuestro nervio ciático, que aquí lo estáis viendo. Bueno, vamos a ver un poco comentarios, chicos, y a ver si os puedo dar alguna solución a alguna cuestión que me planteéis, ¿vale? A ver qué os parece, venga. De todas maneras, gracias, hombre mío, a Manuel San Pedro, que se ha hecho miembro del canal. Los miembros del canal disfrutan de características especiales y siempre que tienen una problemática les respondo yo a esos comentarios y tienen también descuentos en la tienda de merchandising y además pueden ver contenido exclusivo, vídeos que hago solo para la comunidad, solo para los miembros, así que te animo a que te suscribas y te animo a que te hagas miembro porque además una cosa que sabéis es que apoyáis directamente este proyecto, este canal, a mí y al equipo, para que podamos seguir haciendo este tipo de vídeos tan instructivos, tan bonitos y que bueno, que espero que tanto os gusten. Tenemos aquí a Nereida Calzada, hola desde México, pues Solita desde México, claro que sí, mi México lindo. Claudia Gross, una habitual del chat, una crack. Hola, un placer saludarte. También tenemos a Mar, también nos dice buenas. Raquel Rincón, desde Burgos.
Ole ahí, desde la calle, desde el Timoteo. A ver si, Raquel, te tienes que ir al Timoteo a comerte una patata. No te lo repito más, búscalo y vete para allá. De ahí a las llanas te tienes que ir a tomar unos buenos vinos. Claro que sí, Raquel, un abrazo. Ya sabes que tengo familia por allí. Es muy limitante el nervio ciático. Sí, sí que lo es, sí que lo es. Es una de las patologías que más limitan, porque además de que te rompen porque no puedes dormir y tu energía cae, no puedes pasar más de X tiempo sentado, no puedes pasar más de X tiempo de pie, te mueves y no sabes muy bien ni cómo colocarte y eso bueno, pues te da mala leche y te gustaría que se solucionase. Y es una de las patologías más frecuentes y más limitantes que hay. Sí, sí, por supuestísimo. Así que espero que hagáis estos ejercicios para limitar esos dolores y, bueno, pues que no aparezca una ciática, ¿de acuerdo? Luego también tenemos aquí a Marta que dice, bueno, sí que lo es, vale, refiriéndose a que el nervio ciático es muy limitante, ¿no? Y luego ponen aquí, será sentado primero, pone aquí Claudia, a ver si veo qué quiere decir, atrás, cuando el fisioterapeuta toca, vale, claro, mucha gente cuando se tiene hernias, lo que hace es hacer terapia de masaje. La terapia de masaje por el recorrido y un poco por la musculatura que puede hacer que esa columna vertebral no se mueva bien, vamos a hacer aquí una ampliación con la musculatura, porque claro, aquí solo hemos metido hueso, músculo y lo que es el disco. Perdona, no hemos metido músculo, pero si le metemos la cadena muscular, estos músculos que veis aquí son los que bloquean el movimiento y hacen que no se pueda mover bien el cuerpo y el disco quede totalmente migrado hacia atrás. ¿Vale? Voy a quitar aquí un par de capitas, aquí, por aquí, incluso, venga, vamos a cargarnos esto, eso es, y este músculo. Entonces, estos músculos que veis aquí, lo que pueden hacer básicamente es bloquear el movimiento, que el movimiento no se reconstituya. Esto entra en contracción, entra en un espasmo, toda la musculatura, de hecho, lumbar, que veis aquí, y hace que no pueda haber una flexoextensión, haciendo que los discos vertebrales haya pues todo el rato una fijación y digamos, desplazamiento posterior. Mirad este pedazo de atlas, cómo se ven los anillos fibrosos aquí, que esto es una maravilla de definición. Me pierdo en esto, estoy a veces horas mirando este atlas. Entonces la musculatura hace que la estructura quede fijada en una anterioridad. Con esto quiero decir, uy, que la lío. No, vale. Con esto quiero decir lo siguiente: si estos músculos están enfadados y acortados, ¿vale? Una flecha, ¿entendéis? Acortados, ¿vale? Se produce una mala biomecánica en este disco. Este disco bosteza hacia adelante y se produce una protusión. Bueno, en este caso no estarían acortados estos músculos, deberían de estar fijando el movimiento. Y ese es el problema que nos produce muchas veces el tener una hernia y el tener la musculatura mal. De ahí que los masajes sean tremendamente indicados, pero es muy difícil llegar a la musculatura profunda. Así que, bueno, los masajes cuando una hernia son más para quitar el efecto de molestia y descongestión que básicamente para tratar la propia hernia. Las hernias se tratan muy bien con diamagnetismo, una técnica y una estrategia que estamos trabajando mucho en nuestras clínicas últimamente, con la bomba diamagnética, y con diatermia. Tienen muy buen resultado. No hay ciática que me aguante más de un mes de tratamiento. Me puedo columpiar y decir que me atrevo con cualquier ciática, a no ser que sea algo tremendamente raro, no aguantan más de un mes y medio haciendo el trabajo y los ejercicios terapéuticos que yo pauto, ¿de acuerdo? Estoy tremendamente contento con el sistema que tenemos. Venga, vamos, más cositas. Tenemos aquí a Claudia, que va hablando con Mar sobre, bueno, pues lo difícil que es. La vitamina B12 es increíble, sí que es cierto, los tratamientos con B12 son algo que hacen muchos pacientes que me lo comentan y que, bueno, pues en vez de un antiinflamatorio como tal, pues te tomas un poquito de B12 y ayuda a nutrir el nervio y eso es una auténtica maravilla, y al dolor también, ¿vale? Así que, bueno, comentarlo y si nunca lo habéis probado, hablarlo con el médico. Los ejercicios en rotación, nos dice Mar, y dice María de Los Ángeles Hernández. Hola, y está saludando a la gente del chat, claro, porque ya son como, bueno, pues vienen aquí a hacerse su clase de ejercicios y se van saludando y se van dando cariños y saludos, claro que sí, si es que tenemos una comunidad tremendamente sana, tremendamente sana.
Más tenemos por aquí, ¿qué tenemos por aquí? Dosana Salas Mancilla. Hola doctor, saludos desde Venezolana. Saludos de Venezolana de Chile, en Chile. Ah, pues mira, pues hoy Chile, qué grande y qué largo es Chile. Siempre que lo veo en el mapa, digo, qué ganas tengo de ir, pero claro, no sabría si empezar por arriba o por abajo. Es tremendamente grande Chile. ¿Qué tenemos por aquí? Tenemos a Loco Alegre. Vale, buenas. A mí me operaron hace 4 meses de 2 hernias lumbares con ciática, desde hace 4 años. Salió todo bien, pero actualmente sigo sintiendo ciática hasta el gemelo. Menos fuerte que antes, claro, vale. Actualmente tengo pinzado el piramidal, pues ¿cuál es el mejor ejercicio? Pues Loco Alegre. El mejor ejercicio que hemos hecho para el piramidal es el ejercicio del bombeo, ¿vale? El ejercicio del bombeo. Pero aún así, querido amigo, te voy a hacer una búsqueda muy rápida en el que vamos a ver piramidal y te voy a dar una noticia donde vas a ver un vídeo que te va a venir tremendamente bien, porque hablamos de qué es el síndrome del piramidal. Copiar dirección de enlace y te lo pongo aquí ahora para que tú puedas verlo con tranquilidad en tu casa. Te miras esa noticia y hacemos 5 ejercicios que vienen tremendamente bien para el piramidal. Así que mucho ánimo, las cirugías cada vez se operan menos las hernias y las protusiones. Se suelen operar prácticamente de urgencia o ya cuando ya no queda otra. ¿Por qué? Porque el cuerpo tiende a reabsorber el movimiento extra, tiende a bloquear y tiende a ese contenido de núcleo pulposo que sale del disco a reabsorberse por el volumen, bueno, por las capacidades que tiene el cuerpo humano, que son capacidades regenerativas, pues más que las medicinas. En realidad las medicinas, pues ya cuando hay que dar medicinas, malo, ¿no? Pero tenemos una capacidad de recuperación bestial, solo que hay que estimularla. Con esto quiero decir que cada vez se operan menos, en según qué casos, porque se ve que con un tratamiento conservador se consigue prácticamente lo mismo que con una cirugía, que hay veces que las cirugías tienen una recidiva a los 2 y a los 5 años casi del 50 y pico por ciento, 60% para arriba. Así que es un poco operar para luego estar otra vez igual. Hablo de estadísticas, si hay algún traumatólogo en la sala que levante la mano y que hable de esto, pero yo me fijo solo en estadísticas y cada vez veo que se opera menos y que es solo cuando ya no hay otra. Primero hay que probar hacer ejercicios terapéuticos, hay que hacer plantillas en los pies para pisar bien, perder peso, hacer cosas que te van a ayudar a mejorar tu vida una barbaridad. Y si aún así tienes dolor, pues ya quedan las operaciones. Así que Loco Alegre, italiano, y Loco Alegre. Me gusta tu pregunta, ¿de acuerdo? Y ya te he dado un enlace para que veas los vídeos, los ejercicios de bombeo del piramidal que te van a ir muy bien. Graciela nos dice, gracias por compartir. Y Graciela, yo te digo, gracias por escribir. Saludos y gracias por su ayuda. P3B1T4 73. Este debe ser del espacio Star Wars o algo así, porque menudo nombrecito te has puesto. Venga, un abrazo, machote o machota. María Luisa Cerviño, hola familia, excelente. Pues hola María, bienvenida. Muchas gracias por las explicaciones, nos dice Mar. Se oye bien. Gracias, Mar, perfecto. Me gusta que me deis el toque con el audio por si hay algo que no se oye bien, ¿no? Entonces, vamos a frenar aquí en Mar y vamos a ver un poco lo que os tenía preparado aquí de noticias. Mirad, algo tan fácil como poner en el buscador. Esta es la página, nuestra página de web, en la que recibimos pues millones de visitas, ¿de acuerdo? Todos los días. Y lo que queremos es que le des aquí al buscador, a esta lupita que hay aquí a la derecha, que no se está viendo, pero bueno, la veréis si metéis en la página. Ciática, algo tan sencillo como poner la palabra ciática. No con S, chicos, no es ciática, es ciática, que mucha gente lo escribe con S. Y es tan sencillo como lo que estáis viendo ahí. 5 ejercicios para evitar y prevenir la ciática. Ahí lo veis. Este ejercicio lo hizo una compañera nuestra, se llama Eva, y bueno, es una maravilla porque te moviliza, te ayuda a hacer ejercicios, y esto es una maravilla, este ejercicio, este vídeo, tiene millones y millones de reproducciones. ¿Por qué? Porque tiene mucha calidad este vídeo, es muy lento, es muy pausadito, os animo a que lo veáis.
¿Por qué se produce? Pues lo que estamos hablando, la hernia, cómo toca por aquí, cómo toca por allá, bueno, pues lo que le produce el problema a la ciática. Anda, mira, el mozo que hizo esta noticia, no me acordaba yo que esta noticia la había hecho yo. ¿Qué más tenemos? ¿Sabías esto del dolor de ciática? Pues por dónde recorre, por dónde va el nervio, cuáles son los síntomas. El dolor puede variar de la sensación leve hasta un punzante e incisivo dolor, dependiendo del nivel del pinzamiento, muy importante. Las causas por las que se produce, ya lo he dicho. ¿Por qué puede darme una ciática? Pues mira, el envejecimiento, exceso de peso, chicos, los que tenéis mucho peso. La ocupación, un ejemplo, implique torcer la espalda y levantar cargas pesadas todo el día, pues es un amortiguador. Al final un amortiguador, si se utiliza mucho, se degenera y se le puede pasar algo. Estenosis espinal, tremendamente interesante lo que hemos hablado. Síndrome del piramidal, lo que le pasaba a nuestro compañero que nos ha descrito antes que él tenía después de la cirugía, ha tenido un síndrome del piramidal. Pues aquí lo tenéis todo, vais pinchando, son enlaces, hay vídeos, neurodinamia, ¿Os suena este ejercicio que hemos hecho? Pues ahí lo tenéis. Y luego también tenéis aquí más ejercicios de cómo recolocar, cómo trabajar vuestra ciática. Este ejercicio suena, chicos, lo acabamos de hacer, si es que lo acabamos de hacer, si es que viene tremendamente bien. Y 4 o 5 más ejercicios para completar todo esto. La estenosis foraminal, un día vamos a hablar de ella. Básicamente es que se cierra el canal a la altura de la lumbar, suele ser, o dorsal, la cervical también puede ser, por supuesto, y suele dar problemas pues porque no hay espacio. Y como no hay espacio, pues hay un verdadero problema y follón, ¿de acuerdo? Y bueno, pues eso sí que acaban en cirugías o con cirugías como estáis viendo aquí, poniendo placas para ayudar a que no haya tanta movilidad o que la estenosis no se caiga directamente encima del disco, de los nervios. Aquí tenéis los vídeos que os pueden ayudar y así vídeos y vídeos y vídeos y vídeos. Voy a pegar un par de enlaces de información que os vienen tremendamente bien, que lo sé yo, que os va a venir muy bien tener toda esta información. Eso es, las voy a ir pegando aquí. Sobre todo la búsqueda que he hecho al principio, que es buscar en Physiolution la palabra ciática, que os va a sacar de muchos atolladeros. Venga, vamos a ver un poquito más los comentarios. Si alguien quiere hacer algún comentario que se anime ahora, ¿de acuerdo? Vamos para adelante. Nos habíamos quedado en mar. Tenemos a Patricia Báez, saludos desde Buenos Aires. Ole, mi Argentina, claro que sí. Claudia Gross, Ninoska, que se nos ha metido por aquí, ya se están saludando. Jaime Varela, ¿eso es verdad? Pues como la verdad, como la vida misma, amigo. Claro que sí. Pruébalo diariamente, verás cómo te vas a encontrar mejor si haces caso. Estaba muy concentrada y me llamaron por teléfono, dicen por aquí. Bueno, pues nada, pues oye, espero que lo hayas puesto. ¿Alguien ya invirtió en esto? ¿Invirtió quieres decir que si se ha hecho? Jaime, no seas escéptico, esto es un canal de salud en el que yo solo hago ejercicios terapéuticamente comprobados, así que empieza a hacerlo o habla con tu médico, verás cómo te va a decir que hagas lo que estoy haciendo. Vamos a ver, más comentarios. Graciela, hola, el pollo y juego con tus calcetines. Ah, miren, los calcetines son del canal, calcetines que podéis adquirir en la tienda de merchandising. Se compran y se venden camisetas con nuestro eslogan, hasta la curación y más allá. No sé si os he enseñado alguna vez la tienda de merchandising, está por aquí, ¿queréis verla? Vamos a verla un segundito, vamos al merchandising. Physiolution Store, aquí lo tenéis. Nunca la saco porque, bueno... Tenéis bolsitas, camisetas, sudaderas preciosas. A ver, vamos a ver las sudaderas. Las tenéis en todos los colores habidos y por haber. Mirad qué bonita está en verde. Tenéis la trasera hasta la curación y más allá. Ahí lo veis. Y bueno, oye, ¿que queréis una sudadera? Pues ahí la tenéis. ¿Que queréis una taza? Pues aquí también la tenéis, ¿eh? Así que si os animáis a tener una taza, una sudadera o unos bonitos calcetines, estos son exactamente los que llevo hoy puestos, ¿de acuerdo? Se ve aquí con el esqueleto hasta la curación y más allá. Pues meteros en la store, os voy a poner aquí el enlace por si alguien quiere, bueno, pues comprar un detallito de merchandising. Bueno, no sé, hay gente que lo compra, que luego me lo muestra en comentarios y bueno, pues ahí está. Tiene bastante calidad, por eso están puestos, ¿vale? No es un tejido malo, por decirlo de alguna manera. Es muy limitante cuando... dice Claudia que es muy limitante cuando da dolor. Sí, hombre, Claudia, claro que sí, claro que sí.
Vale, aquí Graciela nos habla de la sensación de dolor y de calambre. La sensación de dolor y calambre, yo os diría que tenéis que trabajar con hielo, ¿vale? Cuando tenéis esa sensación de calambre muy, muy fuerte, poner hielo ya sea donde lo notáis, donde encontráis el dolor o donde sentís el dolor. ¿Por qué? Porque al final, como digo, los nervios penalizan y transmiten la señal nerviosa. Son como autopistas, son carreteras. El hielo, hagamos que hace un tapón en esa carretera y ya no se traduce el dolor. Así que si ponéis hielo en la salida del nervio, debería de mitigar el dolor por toda la pierna, porque al final viene la información por la pierna. Si ponéis hielo aquí en la salida del ciático, debajo del piramidal, en la escotadura, debería delimitar bastante lo que es el dolor por la pierna, pero tenéis que probarlo y despacito, sin hacerse daño, ¿vale? Más cositas, Graciela, deseando que el dolor, en mi caso, para mí no me deja dormir, es puzante y eléctrico, no me deja hacer los calambres y tengo espasmos y contracturas y rigidez. Graciela, este vídeo te viene muy bien, ponlo a tope en juego, ayúdate del hielo, ayúdate de los ejercicios y vete evolucionando. María de los Ángeles Hernández, Víctor, yo sí los hago, porque hace 5 años me dio una lumbalgia y me duró 2 años el dolor. Madre mía, qué pedazo de lumbalgia. Gracias a Dios pude hacer ejercicios, estiramientos y se me quitó. Gracias a tus consejos. Pues María, me agrada que te hayamos ayudado, me agrada que ya hayas salido de ella. Cuando hay un proceso de 2 años es algo totalmente crónico y a mí cuando me ponéis esto me dan ganas de deciros qué pena que a las 2 semanas de tener tu dolor no te hayas pasado por mi clínica y haya visto y valorado bien qué te pasas, porque te digo yo que 2 años no estás, y más si solo has mejorado con los ejercicios, y más si solo has ejercido. Ahí hubo una mala gestión de cargas, una mala gestión de ejercicios, una mala gestión de lo que fuese. Así que os invito a que cojáis o sesión online, de acuerdo, que yo lo digo mucho, pero también que vayáis a vuestro fisio. Si es que yo soy un férreo defensor de lo que es, de lo que es la profesión. Entonces, aquí tenemos, chicos, como digo, la sesión online. ¿Te quieres hacer una sesión online? Pues te vienes, le das a este enlace, hablas conmigo, vemos qué puedes hacer, qué no puedes hacer y le das caña, ¿vale? Claudia Gross, Víctor, estoy haciendo todos los días los automasajes de cabeza y de cuello y los ejercicios respiratorios. Realmente me ayudan muchísimo. Gracias por todo lo que nos transmites. Bueno, hemos hecho antiguos vídeos en los que hablamos de respiración, hacer una respiración buena, hacer ejercicios de automasaje, que nos viene muy bien. Y si tú todos los días trabajas tu respiración y todos los días trabajas masaje en tus zonas de conflicto, es imposible que estés mal. Es imposible, porque poco a poco vas a ir a mejor, vas a ir a un cambio, ¿no? Te animo a que veas en la sección de directos y los vídeos que vamos haciendo, pues automasajes cervicales, automasajes en las piernas, automasaje en la lumbar, estiramientos lumbares, estiramientos cervicales, que os van a venir tremendamente bien. Y que os pase como a María de los Ángeles, que ha puesto en práctica los ejercicios y le ha ido tremendamente bien. Bueno, esta es una taza que me regaló mi hija, y me dice que soy el mejor, pues me lo creeré. Es broma, pero bueno, eres un crack, Víctor. Me la regaló mi hija en el Día del Padre. Estoy súper contento con esa taza. Más cositas, chicos. La presión del nervio ciático, yo lo he sufrido y es por el sobrepeso. Bien, Claudia, me gusta que descorches esa botella porque el sobrepeso es algo que transmite muchas enfermedades. Desde cardiorrespiratorias, desde digestivas, desde estructurales como una hernia, una protusión, problemas de rodillas, problemas de tobillo, problemas de cadera, problemas de cabeza también, porque la cabeza acaba un poco ahí, ¿no? Así que, por favor, hacer una buena gestión nutricional. Nosotros tenemos también nutrición online, pero cerca de vuestra casa tenéis un nutricionista. Echarle una mano, echaros una mano, quiero decir, y empezar a bajar peso, moviéndoos, haciendo ejercicio y haciendo una buena dieta. Buenas tardes desde Argentina, nos dice Vanessa. Pues buenas tardes, por supuesto. Por supuesto. Hola a todos, chicos. Gracias por el link. Eres tan docente, me encanta, porque nos enseñas ejercicios, la teoría también, para ver dónde vienen las patologías. Pues sí, Claudia, la verdad es que explico las cosas como me gustaría que me las explicasen a mí, que muchas veces pues me quedo diciendo, joder, lo estaré haciendo bien, pues me alegra que me lo digas, por lo menos os gusta el método que tengo
de intentar comunicar, ¿no? Porque esto al final es ponerse bien, es un poco de entretenernos y de hacer las cosas bien, sanas, y os invito a todos, en serio, a que hagáis los ejercicios, que estos ejercicios los hacemos a diario con muchos pacientes y les va tremendamente bien, ¿vale? Tenemos aquí más comentarios, chicos. Tenemos a Claudia, me duele el coxis, ¿será por estar mucho tiempo sentada? Sí, el coxis y el sobrepeso dan mucho problema. Tenemos un vídeo sobre coxis. Claudia, ¿quieres que te lo busque? Te lo voy a buscar. Ya sabes que para mí eres pues un miembro activo del canal y yo me desvivo por la gente que es, bueno, pues activa. Entonces te voy a dar un vídeo que habla sobre el problema de coxis. Estos vídeos los hago porque la gente me viene reventada. Me quedo por las escaleras, me he dado un golpe y no puedo ni sentarme, no puedo ir al baño. Pues ahí hicimos un vídeo para todo el mundo que sufre de coxis, así que échate un vistazo, pero sobre todo, por favor, bájame un poquito el peso, ¿vale? Hola desde México, me dice Elizabeth. Pues hola, mi rodilla truena cuando la doblo y camino, ¿qué ejercicio me recomiendas? Pues hoy no estamos hablando de rodillas, lo siento mucho, te puedes meter en la playlist de rodillas, eso tiene toda pinta de que sea o cartílago o menisco o vete a saber. Pero Elizabeth, hoy no hablamos de rodillas, hoy estamos hablando de hernias, así que un besito y métete en la playlist de rodilla porque tienes autodiagnóstico y qué hacer en función de que te dé positivo el diagnóstico. Eso está guay. P3B1T473, que es una galaxia de aquí cercana, a lo mejor es extraterrestre, dice, genial, pues genial que te guste, amigo. Renzo Mendoza, buenas, desde Córdoba, Argentina. Ole, tenemos un Córdoba aquí en España, supongo que ya lo sabrías. Saludos y muy agradecido, mi amigo, por la información. Saludo y que sigas creciendo. Con vuestro apoyo seguro que seguimos creciendo. Hasta la curación y más allá, como decimos. Víctor, ¿alguna perdona? ¿Alguna cámara se va a venir para Argentina? Víctor, ¿alguna campera se va a venir para Argentina? No entiendo qué quiere decir campera, lo siento, Claudia, si me lo especificas, te digo lo que tal. Pero alguna campera, no sé qué significa, a lo mejor es una expresión de allí, pero yo no entiendo. Campera para mí es alguien que pasa mucho tiempo en el campo y es mujer. Para que te hagas una idea. Hola, doctor, yo tengo muy juntas L4, L5. Juan Mercado nos está hablando de una deshidratación discal. Nos está hablando de que sus discos se están acercando inminentemente y eso le puede producir este disco, a ver si podemos girar un poquito, este disco y este disco se están acercando, haciendo que el material que hay allá adentro se está deshidratando. Entonces, la molestia en la parte superior del muslo derecho. ¿Me ayudan estos ejercicios? Sí, por supuesto. Mira, antes estábamos hablando de que no todo el dolor tiene que viajar hacia atrás. Así que esto es exclusivo para ti, querido amigo Juan. Mira este nervio de aquí. ¿Lo ves? Pues es este nervio que baja por aquí, ¿vale? En la parte anterior. Vamos a dar una capa de pipi nerviosa más. Pum, pum. Mira este nervio cómo ramifica aquí y cómo se va hacia adelante, ¿de acuerdo? Estamos hablando del nervio femoral. Si tú tienes un problema de deshidratación y estamos tocando este nervio que ves, joder, qué de nervios, ¿verdad? Vamos a quitar un poquito. Yo sé dónde estoy, pero vosotros no sé si vais a saber dónde estáis. Bueno, estamos en el femoral, que es este. Si tocas este nervio por aquí, vas a tener dolor por el tramo anterior de la pierna, ¿vale? Por este nervio que estáis viendo por aquí. Y tu tramo doloroso se va a ir por delante. Entonces, no siempre el dolor se tiene que venir aquí atrás al ciático, sino que mirar la estructura que hay por aquí de nervios, tanto este que es el femoral, como este que estaremos hablando del femoral lateral, nos puede dar dolor anterior en la pierna, ¿vale? Así que esa es la contestación. ¿Los ejercicios te van a venir bien? Sí. ¿El dolor puede ir para adelante en vez de hacia atrás? Sí, también, por supuesto, por supuesto. Venga, más cositas, chicos, estamos llegando al final, ¿vale? Muchísimas gracias por los consejos, dice Graciela. De repente me limita demasiado el dolor, voy a hacer sus ejercicios, gracias. P3B1T4, la galaxia conocida, es normal que me duela el cuello por el nervio ciático.
puedes tener no, por el nervio ciático no te duele. Lo que te duele el cuello es porque tienes problema en el cuello. Así que tienes que solucionar tu cuello para luego solucionar también el ciático. Pero si te está doliendo el cuello con los ejercicios y las movilidades que hemos hecho, chico, tienes que solucionar el cuello. ¿Vale? Ahí os dejo los comentarios. Saludos. Todo el mundo campera, chamarra, chaqueta. ¡Ah! ¡Qué bueno, Vanessa! Vale, Vanessa. Vale, no, vale, perdonadme, chicos. Te refieres al merchandising que os he enseñado, ¿no? Vale. Todo lo que os he enseñado se manda a todo el mundo. Por eso cogí esta tienda. Te le ponen una taza en Pernambuco, Venezuela, Nueva York, Miami, Hawái, China, Corea, Tirihuanca. Te la pone en cualquier lado. De hecho, yo tengo camisetas y tengo pues esta pedazo riñonera, que me gustan mucho las riñoneras, no sé por qué, pero me gustan las riñoneras. Y bueno, pues las tengo uno de cada en casa, así que bueno, también hay toallas, también hay, bueno, pues un poco de todo. Y sí, llegan a cualquier parte del mundo, esa es la campera, mira, nunca te acordarás sin saber algo más. Perfecto, no sé cómo se dice, aquí se dice sudadera, de sudar, sudadera, porque suelen estar acolchaditas, son para cuando hace frío, y bueno, te la pones pues para sudar. Esto es un diseño de un paciente mío, que es el elefante ese, que me parece una preciosidad, un elefante con hojitas muy otoñales, y por eso lo puse ahí. Y bueno, pues aquí el lema de hasta la curación y más allá. Todo el mundo que quiera adquirir una, pues ahí está. Y si eres miembro, tienes descuento. Venga, chicos, que nos vamos ya, ¿vale? Venga. Ah, yo tampoco sabía qué era, Claudia. Bueno, aquí estamos hablando de que no sabían bien lo que era. Ahora entiendo por qué muchas veces dicen el nervio ciático que refiere dolor a la parte anterior del muslo. Sí. El nervio ciático en realidad no refiere a la parte anterior, es otra problemática, ¿de acuerdo? A veces hay una anastomosis de estos nervios, ¿de acuerdo?, que pueden dar dolor, pero claro, es que los nervios es que son muy complicados, porque mira, se anastomosan, se juntan otros con otros y al final, pues cuando uno está mal, empieza a que todo esté mal. Estos nervios, con estos nervios, con este nervio, con este nervio y con este nervio. Así que es más complicado de lo que se imagina. Sudaderas aquí son remeras, mangas cortas o largas. Así es que aquí al final hacemos un debate de cómo se llaman las prendas de vestir en lo que es el... Ay, te estaba aquí explicando y salía la sudadera. Bueno, ahí lo tenéis. Venga, chicos, más Marco Antonio Roa, ya te digo, aquí tenemos un miembro del canal, por fin, claro que sí, Marco Antonio, aquí lo tenemos, que lleva unos días ya con nosotros. Una pregunta, he mejorado la ciática con tus terapias que hacen... he mejorado, perdonad, que lo estoy leyendo mal. Una pregunta, he mejorado la ciática con sus terapias que hacen favor, que compartimos, pero esta época de frío me duele mucho, aparte de aplicar calor, ¿qué más puedo hacer? Bueno, Marco Antonio Herrero lo primero es un miembro, y ahora habría que arrancar otro directo para intentar ayudarle en todas sus preguntas y todas sus cosas. Estamos terminando, Marco. Cuando hace frío es normal que todo se vuelva más rígido, ¿de acuerdo? Entonces, si con el aumento del frío te vuelves más rígido y te duele más la ciática, yo te recomendaría que utilices fuentes de calor, ya sean parches de calor, ya sean mantas eléctricas, bolsas de calor o ropa técnica que mantenga el calor de tu cuerpo para que el frío no te penalice tanto, ¿de acuerdo? Eso sí, cuando tienes un dolor inflamatorio muy agudo con mucho dolor y te produce una ciática, utiliza frío para mitigar ese dolor. Eso ya lo he comentado al principio del vídeo. Pero en este caso tú mismo lo estás diciendo. El frío genera rigidez, la rigidez te empieza a lastrar la biomecánica y eso hace que tengas más patología. Pues tendremos que mantener el cuerpo caliente. Así que bien de ropa técnica, una faja para que haya calor en esa zona, vaya un poquito sujeta, pero sobre todo el calor, ejercicio diario y a cruzar los dedos para que no nos vuelva a doler. Marco Antonio, un beso y gracias por apoyar al canal directamente, amigo. Vanessa Analia, claro, espero, claramente muchos los nombran así, se entienden claramente, Víctor. Vale, bueno, Vanessa habla de lo que estábamos comentando. Pediré una sesión online contigo, dice Claudio Gross, excelente tarde. Pues te animo a que lo hagáis, claro, y hablamos sobre sudaderas, sobre ciáticos y sobre ejercicios.
Chicos, hasta aquí el directo de hoy. Muchísimas gracias a todos. Os voy a mandar unos corazones aquí en el chat. Hemos terminado. Ha sido un directo tremendamente completito. Así que os mando un beso muy grande. Sin antes deciros que por favor os suscribáis, activéis la campana, compartáis con todos vuestros seres queridos estos vídeos, o por lo menos los que tengan dolor, porque les vais a ayudar. Y como siempre os digo, hasta la curación y más allá. Adiós, adiós. Adiós, pollo.